verdad que lo que hemos visto, si hacen un recuento de lo que vimos ayer con todos esos anuncios, con todas las cosas que hemos visto hasta ahora, continúa esa etapa de preparación. Y yo creo que es un sentimiento que yo rescato de todo lo que he podido leer del presidente Nelson. Y estos mitos que a veces, ¿verdad?, se han creado dentro de la iglesia con el tema de las hermanas, lo que estaba mencionando el hermano Alvaradejo, es como para que nos vayamos preparando para el siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, en esta parte de aplicación, el presidente las invita a estudiar con espíritu de oración 3 secciones. En una van a poder encontrar unas instrucciones que le fueron dadas a ENMA en la sección 25, y la sección 84 y 107 dice que les invita a que puedan encontrar todas las verdades sobre el poder del sacerdocio. Y aquí, de manera también magistral, yo lo segmenté en dos breves párrafos. Y en una quise colocar lo más similar al adversario, ¿verdad? A Satanás y a las personas o los siervos de Satanás, como dice la escritura, ¿verdad? Que apoyan su obra. Y él dice que que él iba a dar a continuación unas breves palabras de advertencia. Y él nombra algunas cosas que Satanás desea hacer con las hermanas. Y dice que Satanás no quiere que comprendan el convenio que hicieron al bautizarse. No quiere que comprendan la profunda investidura de conocimiento y poder que han recibido o recibirán en el templo. No quiere que comprendan que cada vez que sirven y adoran dignamente en el templo, salen armadas con el poder de Dios y con sus ángeles que las guardan, lo que acaba de decir el hermano Alvaradejo. Interesante. Al lado derecho, también hay personas que, influenciadas por Satanás, ¿verdad?, actúan en contra de las hermanas y las mujeres rectas, ¿verdad? Y dice que hay personas que desean socavar su capacidad de invocar el poder de Dios. Hay quienes quieren que duden de ustedes mismas, hay quienes quieren que disminuyan su gran capacidad espiritual, y hay quienes crearán obstáculos para evitar que comprendan los dones espirituales con lo que han sido y pueden ser bendecidas. Entonces, yo quise plasmar en 2 breves párrafos las palabras textuales del presidente, porque él las menciona como breves palabras de advertencia, pero imagínense, si son breves, si hubiese sido unas palabras de advertencia como tal, y de verdad que pone en preaviso, ¿verdad?, a las hermanas y a toda la familia en general sobre lo que está haciendo Satanás en la actualidad y las personas que se dejan influenciar por él. Ahora, Carlos, esas palabras de advertencia, lo que viene en mi mente, relacionándolo con el énfasis que ha hecho Víctor en minutos previos, es precisamente el mundo. Todos esos puntos que mencionaste sobre lo que Satanás quiere que crean, o otras personas quieren que crean acerca de ellas, de lo que pueden o no pueden, es el mundo que se ha de vencer, ¿no?, a través del poder del Salvador. Tal cual, tal cual. Y continúa el ciclo de advertencia, porque no solamente hay promesas, no solamente hay enseñanza, ni hay conocimiento, sino que también hay advertencias. Y como muy bien lo ha mencionado Víctor, este discurso fue de octubre del 2019. Desde el 2018 él comenzó a advertir sobre lo que estaba haciendo el adversario de manera muy estratégica, con un trabajo muy minucioso, con una experticia milenaria. Y creo que al finalizar esta presentación, si todos los tiempos dan, acorde a lo planificado, el día viernes se van a dar cuenta un poco con mayor claridad sobre también lo que está haciendo Satanás y la advertencia de la atalaya en la actualidad del presidente Nelson. Muy bien. Bien, Carlos, ¿algún comentario adicional? No, está muy bien. Fíjate que en esto que comentaba Carlos de estas advertencias que hace el presidente Nelson, el presidente dice: Satanás y sus secuaces constantemente crearán obstáculos para evitar que comprendan sus dones espirituales. Y ahí quiero hacer énfasis en la parte de sus secuaces, ¿no? ¿Quiénes son sus secuaces? A veces podemos pensar que son seres espirituales que no vemos, es decir, esa tercera parte que siguió a Satanás. Sí. Pero Satanás también puede, digamos que influir en seres vivos como nosotros, ¿no?
Entonces, Sí. esos secuaces de Satanás, cualquier persona que quiera influir en nosotros de manera negativa, para alejarnos de nuestros convenios, y que incluso puede ser dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestro propio barrio, dentro de nuestro círculo de amistades, ahí pueden estar secuaces de Satanás. No significa que sean hijos de perdición, simplemente son personas que en estos momentos están siendo cegadas por Satanás y se convierten de esa manera en sus secuaces, y que pueden ser una piedra o un obstáculo para nosotros en nuestra vida. Entonces es importante identificar esas situaciones. Ahora lo que viene a mi mente, Víctor, es en cuanto a los secuaces que mencionan, son aquellos que han enarbolado la bandera de es mi cuerpo y yo dispongo de él como quiera, y si yo deseo abortar en el mes en el que yo esté, yo aborto, porque es mi cuerpo y yo decido sobre él, y nadie puede decidir sobre mí. Todas estas leyes pro aborto, todas estas leyes que han facilitado que la mujer, o propiciado que la mujer tenga esta disponibilidad para poder abortar, pues yo diría que entran dentro de los secuaces. Ahora, fíjense, algo muy interesante, hace poco viendo un dato sobre esto. ¿Quiénes son las mujeres que más abortan? ¿Qué rango de edades? ¿Sí? El rango de edades resulta muy interesante. Uno pensaría que las más jóvenes, pero las que más abortan son las un poquito más grandecitas. 30, 35, 40 años. ¿Sí? Es bien interesante cómo es que ya con esta capacidad de decisión y hasta cierto punto madurez, son más las de esta edad las que buscan este tipo de abortos. Y en ese sentido, yo sí veo una complicidad en el sentido que lo estás manejando, Víctor, sobre el tema que estamos abordando. Bien, ¿algo adicional? No, pues, ¿No? Vamos, Carlos, a la promesa final. Sí, por supuesto. Presidente Nelson cierra con broche de oro este mensaje diciendo: mis queridas hermanas, su poder aumentará a medida que presten servicio a los demás. Sus oraciones, ayuno, tiempo dedicado a las escrituras, servicio en el templo y la obra de historia familiar les abrirán los cielos. Y yo estoy seguro que esta es una promesa de manera literal. Lo que está mencionando Salvador es importante porque vi de manera muy triste y me puedo dar cuenta por las redes sociales como a veces hay inclusive hermanas, ¿verdad? Miembros de la iglesia que, dejándose llevar por estos cantos de sirena que mencionamos anteriormente, de la igualdad, equidad y todas estas cosas, piensan que el mundo va a apoyar a las mujeres o las está haciendo crecer, enaltecer y dar el lugar que se merecen. Y cuando se dan cuenta que asisten a estos lugares, a estos eventos con estas pancartas enarbolando todas esas frases que mencionamos, se dan cuenta que cuando están ahí comienzan a ver todas estas cosas. Expresiones que ellas dicen que son artísticas, pero son pro aborto. Y lo vamos a ver quizás en otro discurso, pero Satanás trata siempre de desdibujar esa línea entre lo que es bueno y lo que es malo. Y esa es una delgada línea que a veces muchos se dejan llevar pensando que sí, estos son sentimientos justos y nobles y todo eso, pero una vez que estén de aquel lado, quedan literalmente en el terreno de Satanás. Bien, pues entonces ahí están las promesas. Hermano Juan Alvaradejo y Víctor Morales. híjole, este tema debería, pues para lograr todo lo que se dijo anteriormente, deberíamos de hacer cambios, tanto las mujeres como nosotros, ¿no? Cambios dramáticos, para darnos cuenta de que estamos acompañados de alguien con una capacidad enorme y con autoridad también. Digo, presidimos nosotros, manejamos el autobús nosotros, pero las hermanas tienen una capacidad espiritual a toda prueba, ¿no? Y es necesario alinearnos para lograr los propósitos que ha dicho el presidente Nelson en preparación para la segunda venida. Bien. A manera de resumen, Salvador,
el discurso habla mucho de poder y de conocimiento, y entonces hace énfasis en que en las ordenanzas del templo adquieren las hermanas este poder y este conocimiento, ¿no? Es digamos que un combo que se recibe al llevar a cabo estas ordenanzas, poder y conocimiento. Después explica que el Espíritu Santo ayudará a desarrollar ese conocimiento, ¿no? Y aplicarlo en las situaciones que se necesiten. Y como parte de la promesa, que es ya la última parte que estábamos viendo, el presidente Nelson literal, bueno, es lo que comentó Carlos, pero quiero resaltarlo, dice su poder, hablando de estas dos características, poder y conocimiento, dice su poder aumentará a medida que presten servicio a los demás. Sus oraciones, ayuno, tiempo dedicado a las escrituras, servicio en el templo y la obra de historia familiar les abrirán los cielos. Se fijan, volvemos a ver el mismo patrón y la misma consistencia del presidente Nelson, en este caso en la promesa que hace. En otro discurso lo hizo a manera de invitación, aquí lo hace a manera de promesa, así como líguenlo con lo que ya les había invitado antes y como ya están cumpliendo con esto seguramente, entonces la promesa es que el estar haciendo estas cosas, obra del templo, historia familiar, escrituras, servicio en el templo, oraciones y ayuno, esto aumentará su poder, porque esa es la parte clave que yo rescato de este discurso, cuando habla de tesoros espirituales, es el título del discurso. Estos tesoros es ese poder del sacerdocio y es ese conocimiento para alejarnos de este mundo, para lograr alejarnos de este mundo. Bien, y esto lo relaciono con la última invitación que nos hizo al finalizar la conferencia general previa, ¿no? Donde dice, céntrense en el templo como nunca antes lo hayan hecho. Claro, quiero hacer una invitación a los varones que nos escuchan y nos ven, y a las hermanas que pueden influir en un varón. Hermanas o hermanos, comenten con su esposa en una visita al templo las ordenanzas y promesas que ustedes reciben. Son diferentes y maravillosas. Búsquenlas, platíquenlas en una sentada en el salón celestial. Casi nunca nadie lo pregunta, porque pensamos que son iguales a los de los varones y no. Búsquenla y vamos a encontrar parte de lo que el presidente Nelson está diciendo. Muy bien, y si estás en Monterrey, ve el miércoles al templo de Monterrey y vete a la sala de sellamientos y ahí vas a encontrar al hermano Alvaradejo y ahí le haces todas las preguntas que quieras. Exactamente.